Gracias. Bueno, como la hermana Maritza, la pastora Maritza mencionó, nos fuimos ayer a un concierto, se podría decir, pero entre del concierto hubo una pequeña presentación. Les voy a pedir que se sienten un ratito, por favor, y ahorita nos paramos a leer la palabra. Y el predicador, el pastor, nos dijo 3 cosas. Que cuando nos juntamos a adorar a Dios, recordamos la fidelidad de Dios. Y la pastora Marisa ya dijo, ¿verdad? Que Dios es siempre fiel. El segundo es, cuando nos juntamos, gozamos de la presencia de Dios, porque nosotros creemos que Dios está aquí presente en este momento. Y la tercera, que cuando nos juntamos, tenemos una probadita de lo que va a ser la vida eterna ya con Dios. Porque a esos vamos, cuando estemos allá todos juntos, nuestro trabajo va a ser adorarle a Dios. Así es que eso yo aprendí, no sé qué aprendieron los muchachos, pero eso aprendí yo. Bueno, hermanos, ahora sí, la verdad, hermanos, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Le agradezco mucho la confianza al pastor Carlos. Y ahora sí, les pido por favor que se pongan de pie y vamos a orar. Los que puedan ponerse de pie. Padre bendito, gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por tu palabra que es vida. Padre, me pongo en tus manos y pongo a mis hermanos y hermanas en tus manos. Padre, que independientemente de mis torpezas como predicadora, que el mensaje de tu palabra llegue al corazón de todos los que estamos aquí presentes. Te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. El título, y no traje una PowerPoint, pero el título de este mensaje se llama, y está escrito ahí en su boletín, regocíjate, no estamos bajo la ley. El texto correspondiente es muy largo y al ratito mi esposo lo va a pasar, pero vamos a leer solamente de Romanos 2:27 del 2:17-24 al 3:9-20, y por favor vamos a leer alternadamente. Yo leo un versículo y usted lee el que sigue. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Y no conocen la senda de la paz. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Todos juntos.
Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el texto de les voy a pedir mucha paciencia porque el texto para este sermón es bien largo y de hecho mi esposo va a repartir. Ya lo repartió, ok, cada uno. Entonces yo les pido para que me sigan, vayan leyendo con la mente o con sus ojos los versículos que vamos a ir cubriendo. Ok. Como ustedes saben, porque ya vamos, esta es la tercera predicación en la carta del Pablo, en el versículo 1:1, allí nos dice que Pablo es el escritor y que esta carta la lleva una congregación creemos que eran judíos por estar en Roma, y es por eso que se llama carta a los romanos. Y en el versículo 16-22 nos dice que con ayuda de un señor que se llamó Tercio, que quizás Pablo lo dijo, ¿verdad? Lo dictó y Tercio lo escribió, y la carta fue llevada a los romanos. Fue escrita más o menos en los últimos de los 50, por ahí 56, 58, y lo fue llevado por Febe, si no estoy muy equivocada, ¿verdad? Como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, su propósito de esta carta y de todas era primero glorificar al Señor Jesucristo, enseñar buena doctrina, edificar a los santos, que somos nosotros, y en ese tiempo eran los miembros de las congregaciones, y darles ánimo. Esas son las 4 cosas comunes en las cartas de Pablo. El dar ánimo, el animarnos uno con el otro era muy importante. Una preocupación en particular para Pablo era aquellos que vivían en ese pueblo, en esa ciudad donde él no había llegado. En otras cartas sabemos que él dice de su deseo de ir a visitarlos, pero hasta ese momento no, y no llegó porque, como sabemos, lo apresamos en su vuelta a Jerusalén, y la manera que él llegó a Roma fue como preso, ¿verdad? Y así fue como él llegó allá. Si se recuerdan el sermón de la semana pasada, el pastor nos enseñó unas fotos muy bonitas donde estuvo con su familia, y ahí dijo que de ahí en Corintio fue donde se escribió, que probablemente se escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, o en otro pueblito que está ahí cerquita que se llama Concrea. Yo creo, y ustedes ahí van leyendo sus versículos, que los versículos claves de esta sección que vamos a ver, que cubre el sermón, es Romanos 3, del 9 al 11, y dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay ni un solo justo, ni uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Recordemos, hermanos, esto no lo está diciendo al mundo allá afuera. Esto se lo está diciendo a esa congregación que en ese tiempo se reunía en Roma, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé ustedes, hermanos, pero yo hubo un tiempo en que yo creía que era buena. O sea, bueno, yo soy obediente a mis padres, yo soy trabajadora, soy una excelente estudiante, trato bien a mis vecinos, me portaba respetuosamente con las personas, con mis hermanos. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar la palabra con profundidad, esto me cayó medio mal. ¿Cómo que no hay santos? ¿Cómo que todos somos pecadores? O sea, no dije, entonces, ¿para qué me porto bien si todos estamos en el mismo lugar, verdad? Y tontamente pensaba, pues si nada de lo que hago bueno sirve, ¿para qué sigo, verdad? ¿Para qué? Mejor me voy a pari, y alguna vez sí lo hice y me arrepiento, Señor, tú sabes que me arrepiento. La palabra me fue revelando, estudié la palabra que en realidad no importaba lo que yo hiciera, porque ninguno de mis actos era suficiente para el sacrificio que Jesús había hecho por mí, que mis buenos actos eran, como dijo la canción, para demostrar la alabanza que ya cantamos, que mi vida muestre mi agradecimiento y el amor que yo te tengo. Esto es lo que Pablo está diciendo en este texto bíblico, y es una continuación, como ya les dije, de lo que se predicó la semana pasada, diciendo que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira de este mundo.
¿verdad? Y por eso hacemos cosas abominables, todavía hasta este momento ante los ojos de Dios. Y debido a esta justicia, y debido a esto, la justicia de Dios es necesaria. ¿Y recuerdan lo que el pastor dijo que era la justicia? La justicia es todo lo opuesto, la justicia de Dios es todo lo opuesto al pecado. Y esta justicia es el camino que Dios ha provisto para nuestra salvación. Y este camino, este medio de salvación, nos invita a cambiar la mentira por la verdad de Dios. Como ya les digo, les pido mucha paciencia. Esto es un poquito largo, pero espero en Dios que se mantengan despiertos, ¿verdad? En el capítulo 2, Pablo pidió que la gente, indicó que la gente buena también era pecadora. Y también señaló las normas por las cuales Dios nos juzgará en el día del juicio. Pablo exactamente ahí nos dice que Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos, ¿verdad? Y Dios no estará observando solamente las cosas buenas, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, si me porto bien, eso es lo que me va a contar Dios, ¿verdad? No va a decir, ay, pues Alma fue bien generosa, o Maritza nunca faltó a la iglesia, o es muy bueno con los vecinos. No, todo eso es bueno y lo debemos de hacer, pero Dios los juzgará según lo que usted piensa, según lo que hay en su corazón. Los pensamientos que usted tiene, que nadie conoce, pero que Dios sí conoce, así es como Dios nos va a juzgar. Y Dios sabe cuando tenemos pensamientos impuros, y esa es la base. Y esa será la manera que Dios juzgará. Mire, usted y yo podemos tener desacuerdos con nuestros amigos, en el trabajo, con nuestros familiares, y de alguna manera para llevar la fiesta en paz podemos decir, bueno, voy a pasar esto, o llegamos a un acuerdo con los vecinos que hoy me estaciono aquí tú y la semana que entra yo, pero en el caso de Dios no va a ser así. Cuando Dios nos juzgue, va a ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos pide. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Eso, toda la salvación es de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leer, o yo voy a leer y ustedes síganme en los versículos 17 y 18. Dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Si eran judíos romanos, lo más seguro es que eran judíos que practicaban, que sabían la ley, que desde pequeños habían ido ahorita a la escuela dominical y se habían instruido. O sea, estas personas no eran personas que ignoraban la ley, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo que la religión ya no era para los judíos romanos un punto de apoyo, no, era algo que los había hecho orgullosos y autosuficientes, ¿verdad? Que la luz del conocimiento, pero no se daban cuenta que la luz del conocimiento en realidad también creaba una responsabilidad, y que esto añadía una condenación más grande, porque ellos no podían decir que eran ignorantes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los versículos 19 al 22 que vamos a ir leyendo, el judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío. Y mire, las ventajas que tenía el judío era, mire, que llevaba el nombre específico de judío, eso le daba una pertenencia, eso lo identificaba como miembro del pueblo de Dios. Por lo tanto, se apoyaba en la ley, ¿verdad? Y presumía de conocer a Dios y conocía la voluntad de Dios. Y era también, por ser judío y conocedor, él estaba instruido en la ley y él sabía cuando las cosas estaban hechas con excelencia. Entonces, en los versículos 19 y 20, si seguimos, dice, ustedes que están convencidos de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienen la ley en la esencia misma del conocimiento y de la verdad, ¿verdad? Los últimos privilegios de ser judíos se reunían a lo que ellos hacían. Mire, ellos estaban convencidos de ser guía de los ciegos, según lo que nos está diciendo la palabra. Ellos creían que era la luz, ¿verdad? No andaban en la oscuridad porque no eran ignorantes. Ellos instruían a los ignorantes. Ellos enseñaban a la gente inmadura, a los que apenas estaban llegando a creer, a la fe.
Y obviamente nos dice que sabían todas las reglas. Mirando esto, Pablo les dice en el capítulo 21 y 22, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Perdón. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos. Perdón, estoy muy emocionada. Tú que dices que, tú que aborreces a los ídolos, robas de su templo. Era común, hermanos, que los judíos intercambiaban cosas que se robaban de los templos, de los ídolos, de los paganos, ¿verdad? No tenían problema en vender las cosas porque para ellos eso no era sagrado. Entonces Pablo, hasta eso le está reclamando Pablo esto, ¿verdad? En otras palabras, Pablo les está preguntando, ¿practicas lo que predicas? Muchas veces lo que se predica es mejor que lo que hacemos, ¿verdad? Lo que realmente vivimos. Si nos vamos al 21, versículo 20 y 22, allí en esos, lo acabamos de leer, Pablo mencionó 3 pecados que también fueron mencionados en la prédica anterior, y son los pecados, el pecado de inmoralidad, de sensualidad y la idolatría. Esos son los pecados que está mencionando allí Pablo. Estos 3 fueron tratados, como ya dije, en el capítulo 1, pero la idolatría fue el punto culminante del pecado para el judío, porque ellos específicamente tenían un mandato de no crear ídolos, y lo hicieron. Y me pregunto, nosotros en este día, en este momento, en estos tiempos, ¿no corremos a veces el peligro de desprestigiar la persona de Jesucristo? Recordemos que nosotros somos como un evangelio viviente. Somos lo que somos, si decimos que somos Jesucristo, nuestras acciones, nuestras voces, nuestros sentimientos, es un evangelio viviente. Y eso es lo que el mundo ve. Porque el mundo no puede ver nuestro interior, pero sí puede verlo, oír lo que decimos y ver lo que hacemos. El evangelio de Jesucristo se hace visible con todas las cosas que hacemos y las palabras que decimos. Pregunta para meditar. Usted, Octavio, usted, Andy, ¿cómo se refleja el evangelio en su propia vida? Pablo le pregunta en los versículos 23 y 24. Ahorita voy para este lado. Si presumes de ser judío y de la ley que Dios te ha dado, ¿por qué deshonras, quebrantando la ley de tal manera que por causa de sus acciones el nombre de Dios se blasfema entre los judíos? En otras palabras, los judíos se habían convertido en piedras de tropiezo para los gentiles, para que los gentiles aceptaran a Dios. Esto lo dice en los versículos. Tú que te jactas, el 23 estoy leyendo, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y en el versículo 25 es algo súper importante, dice la circuncisión, porque se recuerdan que ese era el gran orgullo, ¿verdad? El gran distintivo de los judíos. La circuncisión tiene valor condicional. Dice, si observas la ley de Dios, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Como sabemos, la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Esa señal indicaba que el hombre estaba bajo la ley de Moisés y por lo tanto pertenecía a un pueblo elegido por Dios. Para ellos, el transgredir la ley y ser circunciso en realidad cambiaba la situación más y traía descrédito a esa señal. Y lo que debía de ver sagrado se convertía en un motivo de deshonra, de acuerdo al versículo 26, 25, ¿verdad? Esta situación, hermanos, no era nomás de ese día. Y se asemeja, por ejemplo, a lo que pasa ahorita cuando en el caso del bautismo, por ejemplo. Como sabemos, el bautismo nos salva, ¿verdad? El bautismo es la expresión pública de la obra de Dios que ha hecho en nuestros corazones.
de la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo que es el bautismo, ¿verdad? Es un distintivo, algo que nos une, nos identifica. Pero el bautismo constituye una farsa a la persona que está bautizada y no muestra evidencias de haber sido salva. Entonces el bautismo se vuelve una farsa, ya sea por su manera de vivir, nuestra manera de vivir. Descreditamos la causa de Cristo, pone en ridículo el significado del bautismo, y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este mensaje. Serás muy judío y pudieras estar circuncidado, pero si no observas la ley al pie de la letra, te asemejas a un incircunciso. El versículo 26 nos dice: por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Ya ve cómo nos encanta a veces decir que porque no es cristiano no va a ser salvo. Porque no es esto no va a ser salvo. Porque va a la iglesia fulana no va a ser salvo, ¿verdad? Pero aquí, como les dije, como mencionamos, Dios ve la vida y el corazón. En otras palabras, si los no creyentes cumplen con la voluntad de Dios, ¿no se les considerará como parte del pueblo de Dios? El artículo 27 dice, el versículo 27 dice: el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo que Pablo está diciendo entonces aquí, hermanos, es que la circuncisión debería representar algo. Ese algo es un modo de vida de acuerdo con la ley de Dios. Y Pablo concluye este segundo capítulo diciendo: lo exterior, estoy leyendo el 28 y el 29, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste de la circuncisión. El de la circuncisión como señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón. La que realiza esa circuncisión del corazón la realiza solamente el Espíritu. No hay mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Y eso es lo que nos importa, tener el apruebo de Dios. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en el corazón, porque miren, esto no era nuevo. Pablo no es el primero que lo escribió. Si vamos a Deuteronomio 10, 16, dice así: por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Pablo no estaba diciendo ninguna cosa nueva. Ya lo sabíamos desde el principio casi, ¿verdad? Así vemos que a la ley de Dios nunca se le trató como, en las Escrituras nunca se le trató como algo superficial o externo, no. La ley de Dios siempre tuvo como principio el cambio en el corazón. Entonces, parte de lo que la palabra nos invita hoy es a revisar nuestro corazón, despojarnos de nuestras terquedades y rendirnos totalmente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces continuamos ahora con el capítulo 3. Vamos a la mitad. El tema del capítulo 3 en general es la disponibilidad de la justicia de Dios. Y recordemos, porque eso aprendimos el domingo pasado, que la justicia de Dios es el medio de salvación que Dios ha provisto para nosotros, para el que quiera creer. En el primer versículo leemos: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? La pregunta es, ¿qué se obtiene? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué provecho es identificarse como judíos? ¿Qué valor? ¿Qué valor da? Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior, ¿verdad? Con lo físico. Y es, si los judíos y los gentiles están en la misma posición ante Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión? ¿Verdad? Pero aquí parece que Pablo está aludiendo lo siguiente: si la circuncisión en sí misma no provee justificación
Y si la incircuncisión no la impide tampoco, ¿qué provecho había en ella entonces? Esa distinción que hizo Dios entre los pueblos pareciese que después de todo no existía esa distinción, ¿verdad? Pero no nos engañemos. Aquí se está refiriendo al capítulo 26, ¿verdad? Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como si estuvieran circuncidados? Ahora, esta misma pregunta se escucha constantemente hoy en día. Lo escuchamos cuando los predicadores aquí, o no nomás aquí en esta iglesia, pero en todos los que predican el evangelio dicen que las membresías en la iglesia no te va a salvar, y eso lo sabemos. Ser miembro del Encino Covenant Church es bueno, lo amamos, lo queremos, pero eso no le va a traer la salvación. Y cualquier rito, es bueno que todos estemos bautizados, pero tampoco les va a traer la salvación. No tiene ningún significado en lo que concierne la salvación. Pero sí, la verdad es que el evangelio de Jesús nos dirige hacia la cruz. Ahí es donde nos dirige. El mensaje de salvación para el pecador perdido es que crea en su corazón en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, mientras nomás pretendamos, Dios no tiene nada más que decirle. Hasta que no aceptemos sinceramente. Todo lo demás es hipocresía, será otra cosa, pero no es lo que Dios quiere. Ahora, luego de ser salvo, luego que ya de verdad aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces empieza a ver, Dios mismo nos va dirigiendo a qué iglesia venir. Como lo ha dicho el pastor muchas veces, no es casualidad que usted esté aquí en el Encino. Hermanos nuevos, gracias a Dios que están aquí. Y no es casualidad que esté, hay un motivo, una razón por la que usted está aquí. Eso lo va dirigiendo Dios. Y en su momento a los que no están bautizados, los va a dirigir a eso, porque es una necesidad de decir, Señor, yo quiero profesar ante mi iglesia que sí, que quiero que seas el Señor en mi vida. Ahora, algunas preguntarán, algunas personas, entonces, si mi iglesia y mi credo y mi membresía y mi bautismo y los ayunos que hago no cuentan para mi salvación, la respuesta es simplemente no. No le ayuda nada en lo concerniente a la salvación. Pero cuando uno ya es salvo, entonces todas esas cosas que acabo de mencionar son como un distintivo, como una señal, y constituyen un medio para comunicar al mundo que hay una alternativa. ¿Quién es usted como cristiano? Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía aquí o en otra iglesia o su bautismo en realidad se convierte en una deshonra. Y lo que es sagrado, hermanos, se constituye en algo profano, en algo mundano y en algo superficial. Si leemos el versículo 2 del tercer capítulo, dice, ¿de qué sirve la circuncisión? Y Pablo la responde, mire, de mucho, dice él. Desde cualquier punto de vista, en primer lugar a los judíos se les confiaron las mismas palabras de Dios. Recordemos que las primeras palabras con el dedo santo de Dios, esa fue la primera ley que esas palabras eran directamente de la persona de Dios. Las tablas, sí, perdón. Lo que dijo Pablo en efecto es que los judíos sí tienen esa ventaja, pero esa ventaja también creaba una gran responsabilidad, como la crea nosotros también. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos responsables de honrar eso. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos y profetas, ¿verdad? Porque se los dio a Dios, se los dio a ellos, no se los dio a nosotros, se los dio a su pueblo elegido. Pero esos profetas se encargaban de comunicar la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios los hacía especial, y Dios había concluido que aún con ese especial, con eso que los hacía especial, la nación de Israel necesitaba también salvación. Porque la historia de Jesucristo, la historia de redención empieza desde Génesis, no empieza en el Nuevo Testamento.
La respuesta a la siguiente pregunta es clave. ¿Tiene Dios un futuro para Israel? ¿Tiene Dios un futuro para Israel? Hermanos, si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para nosotros tampoco. Porque todas las promesas que Dios hizo en su palabra, todo el Antiguo Testamento, y Dios cumplirá lo que ha prometido en capítulo 3:16, que todo el que crea en su Hijo amado será salvo, ¿verdad? También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham. Tenemos que creer eso. En el capítulo 12, ¿verdad? Dios le dio a los judíos promesas que aún no se han cumplido. Pero como Dios es fiel y como Dios es verdadero, todavía se van a cumplir en su momento, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí en esta epístola de los Romanos es que los judíos tenían una gran ventaja, que Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad no destruyó esa promesa hecha por Dios. No importa, Dios es fiel. Podemos fallar, pero eso no va a cambiar la fidelidad de Dios. Pero entonces dice el versículo 3, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? La respuesta ya la dije, obviamente es un no con letras grandotas, porque Dios es un Dios fiel a su promesa. La promesa de Dios fue de enviar un redentor para Israel. Esa fue la promesa desde un principio. Leemos todos los salmos, leemos crónicas, leemos todos los 5 primeros libros y allí está la promesa del Redentor. Y aunque Israel fue obstinado en su rechazo, eso no quiere decir que no se va a cumplir la promesa de Dios. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel, todas serán cumplidas para su gloria de Dios y a pesar de su incredulidad. En su momento, en su tiempo, en la hora de Dios, todas las promesas se van a cumplir. ¡Qué bueno, hermanos! ¡Qué bueno que las promesas de Dios no dependen de la fidelidad de usted ni la mía! ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la fidelidad de Dios no dependió de la fe de los judíos! Porque pues no estuviéramos aquí. Y qué bueno que no depende de nuestra fe, porque las generaciones futuras también gozarán de las promesas de Dios. Gracias a Dios por su fidelidad. Nos vamos al versículo 4 y contesta la pregunta, ¿verdad? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, porque así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. La fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. Qué importante es esto. El apóstol Juan lo dice en su primera carta en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 10. No está allí, pero se lo voy a decir. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué tan malo es no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros? ¿Qué tan malo es? Si no creemos, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Si negamos la verdad de Juan 3:16, hermanos, hacemos al Dios un mentiroso. Eso es precisamente lo que usted hace cuando rechaza, o lo que usted o yo hacemos cuando rechazamos a su Hijo. Como lo dice el versículo, y vamos al versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Obviamente aquí Pablo está hablando en términos humanos, ¿verdad? Y dice, podríamos tontamente razonar que si la maldad de la humanidad simplemente revela la maravillosa y la infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar a aquellos que le trae gloria a sí mismo. Fíjese qué tonto. Esta fue precisamente la crítica más severa que Pablo recibió. Cuando él predicó, él empezó a predicar el Evangelio de la gracia, porque dice, si Dios utiliza el pecado para recibir gloria a él mismo, entonces
no debería de castigar al pecador. Esto, por supuesto, fue usado y es usado como una excusa para pecar. Algunos todavía piensan que el ser salvo nos da el derecho de juzgar a los demás y de pecar, porque ya somos salvos, ya aceptamos a Jesús, ¿verdad? Pero la respuesta a la pregunta de que si Dios es injusto es un no absoluto. Y así lo dice en el versículo 6. De ninguna manera, dice Pablo. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y en el versículo 7 provee un argumento, un ejemplo que dice: alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Hermanos, si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. La negativa de Pablo es enfática y categórica con respecto a que si Dios es injusto. Nos vamos al capítulo 8 y dice: ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Pero bien merecida se tiene la condenación. En este versículo Pablo llevó su argumento a una conclusión lógica, aunque es insostenible, porque ya sabemos, ¿verdad?, que Dios no es injusto. Era una conclusión absurda, pero fue intencional porque él quería hacer su punto, ¿verdad? Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. No. Algunos habían acusado a Pablo falsamente de enseñar esta deducción absurda y francamente ridícula, porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar el pecado con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado. Afirmó también que el pecado debía ser juzgado. De hecho, si vemos específicamente esta carta en su totalidad, Pablo argumenta y otra vez que el pecado debe ser juzgado, ¿verdad? Ahora, llegamos a la sección donde la palabra donde nos encontramos con la acusación de la culpabilidad de la humanidad por parte de Dios. Estos siguientes versículos son muy importantes en lo que estoy tratando de decirles. Pablo coloca a la humanidad ante el juez de la tierra, ¿verdad? Y los culpables somos judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, no importa, todos somos culpables. El hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca a usted y a mí en el veredicto de culpabilidad ante Dios. En los versículos del 9 a 20, que son los que nos falta leer, Pablo enlista 14 acusaciones, 14, porque en realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte, hermanos. El mismo Pablo dijo en Efesios 5, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa era nuestra condición. El capítulo 9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? Estamos leyendo 3:9. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Como sabemos, Pablo no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador. Eso ya lo daba por hecho. Lo que él estaba tratando de demostrar es que el pecado tenía que ser juzgado por Dios. Él estaba dando por sentado que todos nosotros, cualquier persona, somos pecadores. Es evidente. Él simplemente estaba afirmando aquello que ha sido y que hoy nos resulta obvio a usted y a mí. A lo que Pablo quería llegar era a hacer entender a los romanos que la ley no era el camino para la salvación, sino el camino a la salvación era el evangelio de Jesucristo. Es importante, hermanos, entender qué quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador por naturaleza.
Algunos de los salmos lo menciona, ¿verdad? Hermano, ayúdame, el 51 creo que dice algo así de que somos pecadores del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nacimos con esa condición y por lo tanto el estado del hombre es bajo pecado. Así estamos, ¿verdad? Toda la familia humana está bajo el pecado, bajo este estado de pecado. Pero hermano, alegrémonos, dice nuestro título, porque ya gracias a Dios no estamos bajo la ley, ¿verdad? Dios está dispuesto a levantar de ese estado pecaminoso a todos aquellos que por fe crean en la eficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice Salmo 113, 5, 8. No lo busquen, no lo puse ahí. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo no sé usted, pero, y mi esposo me corrigió hoy cuando estaba haciendo porque preparándome, porque yo dije, yo voy al doctor solamente cuando me siento enfermo. Me dice, eso es mentira, tú nunca vas al doctor solamente que te estás muriendo. Bueno, entonces ya corregí. Y sí es cierto, sí voy al doctor solamente cuando ya siento que estoy en el último momento, ¿verdad? Mala costumbre, muy malo, no se lo recomiendo. Y yo creo, pero aún así yo creo que la mayoría de nosotros vamos al doctor solamente cuando estamos enfermos, ¿verdad? Asimismo, no hay necesidad de buscar un Salvador, al menos que nos demos cuenta de que estamos perdidos. Y en esta sección de las Escrituras, Pablo nos muestra que el hombre estaba perdido. Ya nos dijo, ¿verdad? Punto por punto. En esta sección que vamos a ver, nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo concluye en esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez. Ahorita vamos a estar delante del juez. Los culpables, lo digo otra vez, no son los romanos judíos, ni los no judíos, ni solamente los hombres, ni solamente las mujeres. Todos somos culpables. El hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad de Dios. Veamos que en esta sección, y las vamos a ver cada una, hay 14 diferentes acusaciones. 6 de ellas las pronuncia nuestro juez y las otras 8 el doctor de doctores, ¿verdad? Que nos declaró enfermos. En realidad, hermanos, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como dice usted, Pablo, en Efesios 2:1, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa es nuestra condición. Mire, le dice lo que dice el versículo 10. Vamos ahí en su hojita. Y acordémonos que esto no se los dice, como les he repetido, a los que no pertenecían a la iglesia. A los creyentes les dice esto. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Primera acusación. Aquí el versículo nos dice que no hay nadie que pueda presumir de ser justo. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Y se recuerdan que nos comunicó el sermón pasado, ¿qué quiere ser justo? Ser justo significa estar bien con Dios. El tener una buena relación con Dios. Viviendo conforme a su voluntad. Si usted, amada hermana, amado hermano, va a estar bien con Dios, debe tomar en cuenta eso, que hay una gran diferencia en estar bien con Dios y estar bien como las otras personas. Como lo mencioné hace un ratito, nosotros estamos bien con Dios solamente cuando hacemos su voluntad. No hay tratos, no hay medias, es o no es. Tenemos que obedecer la palabra y así es como estaremos en buena relación con Dios. Y como usted también sabe, la salvación de Dios es algo que tomamos, es una elección, pero es una elección de sí o no. Cada uno tenemos esa decisión de decidir. O seguimos, queremos ser salvos o no. Dios no va a forzar a nadie a ser salvo.
Dios no va a forzar a nadie a ser salvo. Usted puede rechazar, tiene la libertad de rechazar esta salvación. Porque Dios en su infinita sabiduría nos dio esa libertad, ese mentado libre albedrío de negar el sacrificio de Jesús. Mire, las Santas Escrituras desde un principio nos informan que Dios es el creador del universo. Que desde un principio Dios, trazó un plan de salvación que está de acuerdo no al carácter de nosotros, pero al carácter de Él. No a nuestra naturaleza, no, a la naturaleza de Él, y no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. La palabra nos dice también que todos somos pecadores, pero aún así, Él, Dios, quiere salvarnos porque nos ama. Dios nos ofrece su plan de salvación y nosotros decidimos si lo tomamos o lo dejamos. Esa es decisión individual. Eso es lo que Dios le está diciendo a este mundo perdido de hoy en día, y que nos incluye a usted y a mí. Y yo le ruego, por favor, que si usted no lo ha hecho, o usted que nos está viendo en los medios sociales, que acepte ese plan de salvación. Y como diría el pastor Pablo Navalón, para lo que le conocemos, mire, podemos estar re mal, bien mal en la vida, porque la vida no es fácil. Sabemos, mucha gente no tiene trabajo, no nos alcanza lo que ganamos, hay enfermedades crónicas. Sinceramente, el mundo es un rechinar de dientes de dolor, ¿verdad? Y oramos hace poquito, al principio, para las personas enfermas, y más todos los que no conocemos enfermos. Pero aún así, aún con todo eso, y aunque nos falte todo, estamos bien porque tenemos a Dios. Así es. Entonces, el estar bien, el ser justo, significa el estar en una buena relación con Dios, aceptando su salvación. Entonces vamos, mire, continuamos con el veredicto, con el juicio que Dios nos hizo. Mire, el número 1 dice: no hay nadie que entienda. Acusación número 2: nadie que busque a Dios. Y eso lo estamos leyendo en el versículo 11, ¿verdad? La primera acusación que Dios es que no hay un solo bueno. La segunda y tercera acusación es que nadie entiende lo que ni busca a Dios. Nadie entendemos, queremos hacer nuestra voluntad. En otras maneras, Dios está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nos estamos haciendo patos, porque sabemos cómo actuar, decidimos no hacerlo. En ese caso, con el conocimiento que los judíos romanos tenían de la ley, ¿verdad? Recuerden, esta carta le está diciendo Pablo a los romanos: ustedes saben lo que deben de hacer. Si no lo hacen, es que están decidiendo no hacerlo. Y también dice que nadie es la persona que pudiera hacer. Dios nunca ha tratado de esconderse del hombre, nunca. Dios se revela en todo momento, y lo único que tenemos que hacer es poner atención. Miren, en el libro de Hechos, nomás para dar un ejemplo, en el 14:17 dice: sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría en el corazón. Y enseguidita de ese mismo, en el 17:30 del libro de Hechos: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia. Quizás en algún tiempo fuimos ignorantes, pero ahora manda a todos y en todas partes que se arrepientan. No hay excusa, hermanos, no hay. Dios no está mirando para otro lado en el pecado, le está diciendo: son pecadores y aquí tengo el plan para que haya salvación. Él está en un lugar claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación, y su salvación se ve con total claridad. Y aún así, su tercera acusación es que no hay quien busque a Dios. En el estudio secular, los que han tenido la fortuna de estudiar las cuestiones de evolución y de cómo uno va, el ser humano, ¿verdad? Esas teorías que hay, dice que una de las teorías ya el punto más alto de evolución es cuando se crea algo que se dice religión, porque el hombre está buscando a Dios, ¿verdad? Está buscando. Pero
Pero no tenemos que leer todo eso. Y aparte no es lo que dice la Biblia, al contrario. Desde un principio la Biblia dice que Dios siempre actúa por su cuenta. El hombre no tiene que encontrar a Dios, ¿verdad? Dios está actuando. No ha llegado y nosotros como humanidad no hemos llegado muy lejos avanzando en esta dirección, ¿verdad? Porque pareciera que al contrario vamos por el camino equivocado, ¿verdad? Cada día lo vemos, donde quiera, pareciera que en vez de ir hacia adelante haciendo la voluntad de Dios, vamos hacia atrás. Mire, la cuarta acusación se encuentra en el versículo 12 y dice: todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Dice, todos se desvían, se han descarriado, dejaron el camino que sabían que era correcto. Acuérdense que estamos hablando de los romanos. Podemos ver que lo que pasa a diario en nuestras vidas, y si somos sinceros, hermanos y hermanas, reconocemos que muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Aunque sabemos lo que Dios nos pide, no lo hacemos. Nos desviamos. Y la razón de esto es porque estamos corrompidos. La palabra que usa aquí el diccionario corrompido se refiere a una fruta que está demasiado madura, que está podrida en realidad. Es decir, está echada a perder. Yo no sé a ustedes cuántas veces le ha tocado que una manzana, una pera bien bonita y la parte y pum, podrido todo adentro, ¿verdad? Bueno, eso es corrupción y eso es lo que Dios nos está diciendo. Así es la humanidad. Podemos aparentar que somos bellos, que estamos saludables, pero el hombre es un montón de fruta putrefacta, corrupta. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Y lo vuelve a repetir en el versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es su sexta acusación. Mire, ustedes se acuerdan los evangelios, en todos, esa era la queja más grande de Jesús. En Mateo 5:14, por ejemplo, decía, miren, ustedes son guías que están guiando, son ciegos que están guiando a otros ciegos. La palabra nos examina y nos dice que estamos espiritualmente muertos. Ahora el versículo 13, mire, dice, su garganta es un sepulcro abierto, en su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Ese es el 3:13. Cuando usted visita al doctor para hacer un examen físico, yo sé que no le tengo que decir esto porque lo sabe, ¿qué es lo primero que le dice? Abra la boca, ¿verdad? Una de las cosas primero que nos dice, abra la boca y nos chequea cómo estamos y luego con una lucecita nos revisa, ¿verdad? Una cucharita, no sé qué nos hacen para allá y para acá y luego la garganta acá más adentro y Dios, que es el doctor de doctores, nos está checando aquí. Él nos está diciendo, a ver, hágale así. Y mire lo que nos dice. Sepulcro abierto es su garganta. Esa es la primera declaración de este gran doctor. Mis hermanos, no quiero ser gráfica yo, pero ¿ha oído qué mal huele un animal muerto cuando está en estado de descomposición? Algo así huele un sepulcro abierto. Eso nos está diciendo Dios. Y después Pablo dice, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto del diagnóstico, que nuestra lengua es para engañar. Nos dice el doctor, saque la lengua y nos empieza, ¿verdad? A checar la lengua, a ver cómo está, porque lo de ellos que saben mucho, supuestamente en la lengua pueden ver si hay algo que está mal funcionando adentro, ¿verdad? Y así nos dice Dios que la lengua de la humanidad, es decir, nuestra, la suya y la mía, es un veneno de víbora ahí en sus labios. Y este es el tercer punto en su diagnóstico. Mi madre, ya ve que los dichos antiguos tienen muchas veces tienen mucho
mucha razón, mucha verdad. Y me decía, mija, la lengua no tiene hueso y puede destruir un pueblo entero. Y también el que guarda su boca, guarda su alma. Usted y yo tenemos una lengua que está presta a hablar mal de los demás, a levantar falsos testimonios, aún mentirillas blancas. Estamos prestos a juzgar cuando alguna hermana o un hermano cae. Pero con nuestras lenguas podemos arruinar la reputación de otra persona. Creemos, y deberíamos de creer, si no lo creemos, que una de las cosas peores que puede suceder en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, es los chismes. Los chismes que se divulgan. Esos chismes han arruinado la reputación de iglesias, de comunidades, de ciudades, de países, de familias. Nuestras lenguas están llenas de maldad. Hacemos mucho daño con nuestra boca. El versículo 14 dice, llena está su boca de maldiciones y amargura. Y esa es la cuarta parte del diagnóstico, ¿verdad? Ya que nos checó, nos dice así están. Ya revisé su lengua, está llena de maldiciones y de amargura. Esta es la cuarta observación del doctor de doctores. Dijo que su boca está llena de maldiciones, de engaños, mentiras. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Francamente, esto quiere decir que el hombre tenemos la inclinación a maldecir. Escuchando a nuestro alrededor, podemos comprobar que nuestro vocabulario que se usa en la televisión, ahora en cualquier canal, ya está en los que no se paga, se dicen malas palabras, más en Netflix, en todo eso, pura F. Y les gusta usar el lenguaje profano y ofensivo en cualquier lenguaje. Cuando nos sentamos a ver una película, qué barbaridad. El lenguaje profano domina. Y hermano, obviamente yo no le voy a decir lo que usted haga, pero ahí uno tiene que determinar si eso es lo que le queremos dar a nuestro oído y a nuestro corazón. En el versículo 5 dice, Pablo continúa con el quinto diagnóstico, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Mire, Isaías 59 nos dice, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. ¡Qué imagen tan terrible se nos presenta aquí de la humanidad! Y el versículo 16 presenta el sexto punto que dice, dejan ruina y miseria en sus caminos, tal como lo había dicho Isaías. El ser humano deja detrás de sí desolación y sufrimiento. Pónganse a pensar, si vemos todos los problemas sociales, si no lo voy a mencionar porque usted se lo sabe, eso no es obra de Dios, eso es obra de nosotros. Esa es obra y consecuencia de la conducta humana. Vamos al 17. Y no conocen la senda de la paz. El hombre no conoce la paz, el camino de la paz. Mire, si leemos el Antiguo Testamento, si leemos los libros de historia, si prendemos la televisión, hay guerras aquí y allá. Y no nomás guerras como ahorita la que está pasando en Ucrania, pero nuestras guerras familia contra familia, ¿verdad? No tenemos paz. El hombre no encuentra paz. Y eso es el diagnóstico. Pero mire, gracias a Dios que nosotros ya sabemos que la iglesia fue perseguida, ¿verdad? Jesucristo mismo fue perseguido en sus 3 años de ministerio. Pero gracias a Dios que nosotros, cuando menos aquí en Estados Unidos, tenemos la bendición de estar aquí tranquilos. Nadie de nosotros está pensando en escondernos ahorita. Estamos tranquilos, estamos oyendo, quizás ya un poco cansaditos porque eso fue para largo, pero deseo de corazón que sea de beneficio. Pero el gran yo soy, Él no quiere eso, Él quiere paz. Pero aún así, Él nos da la libertad que decidamos el sufrimiento, ¿verdad?
Y así nos llega hay esas mentadas que le llaman micro agresiones, ¿verdad? Eso también nos quita la paz del corazón. Ahora en el versículo 18 vemos el último punto del veredicto, ¿verdad? Del diagnóstico. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados en esta declaración. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, hermanas, este es el diagnóstico de nosotros, de la humanidad de todos los tiempos. No tenemos un temor reverente a Dios. Vivimos como si Dios no existiera. Y aún más, a veces hasta desafiamos a Dios. Qué triste y qué desolador es este diagnóstico que acabamos de ver. En el versículo 19, Pablo dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto, quede culpable delante de Dios. Como seguidores de Cristo, sabemos que el ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de esta la ley que estamos hablando. Es como si la humanidad con desesperación se aferrase a la ley, como a un salvavidas, aunque se esté ahogando. Pero la ley no nos mantendrá a flote. Nuestras obras no nos mantendrán a flote. En realidad, hará lo contrario. El aferrarse a las obras de la ley sería como alguien sin paracaídas bajando de un avión. Para abajo, no hay vuelta. Porque la ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Mire, en el versículo 20 nos dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Aquí justificar quiere decir que ningún ser humano puede ser declarado justo, es decir, ningún ser humano puede ser salvo, ningún ser humano podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de ley. Nadie. Hermanos, eso nunca va a suceder. Es absolutamente imposible para usted, para mí y para todos lograr eso, que nuestras obras nos lleguen a ser justos. Las escrituras lo dicen claramente, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para recordarnos, para hacernos bien patente, bien presente, que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Gracias a Dios que proveyó este medio, este camino, para que usted y yo, para que ni usted ni yo ni nadie que cree en el Hijo amado perezca en el fuego eterno. Gracias a Dios porque hizo su justicia y hace su justicia disponible a la humanidad. Gracias a Dios que no tenemos que vivir en las tinieblas del pecado si no queremos. Gracias a Dios que la justicia que testificaron los profetas es una realidad para usted, para Andy, para Abdiel y para mí también. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. Eso es lo que es Cristo para nosotros, nuestra justicia. Y dice para concluir, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trajo como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Creo que ese no está ahí. Es extremadamente importante, hermanos, es vital que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esa justicia. Nadie más la provee esa justicia, solamente Dios. No es algo que usted, ni nuestras obras, ni nada que podamos hacer.
es algo que Dios proveó o ha provisto para nosotros. Es una justicia, además, es una justicia que Dios demanda, porque Dios tenía que castigar al pecado, pero Él mismo suple esa justicia. Esta es una justicia aparte de la ley. Solamente la obra del Señor Jesucristo puede hacer eso. Dios no lo puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que nuestras obras son imperfectas. Por más que nos esforcemos a vivir bien, por más que trabajemos duro y estemos empeñados, por más que hagamos eso, sin Dios nuestras obras son imperfectas. Y Dios no puede aceptar algo imperfecto, lo sabemos. Lo sabemos desde la ley, que tenían que llevar al cabrito más perfecto, que tenían que llevar lo que ellos ofrecían en el altar, no tenía que tener ningún daño, ningún desperfecto. Y recordemos que Dios es siempre lo mismo. Entonces, Dios no podía aceptar algo imperfecto, y por eso es que mandó a su Hijo amado. Y lo vuelvo a repetir, no es forzado. La opción es de todos y cada uno de nosotros. Y ahora sí, hermanos, alégrense. Para ir concluyendo, déjenme afirmar y reafirmar que aún los creyentes más fervientes, que aún las personas que se portan mejor, que aún Madre Teresa y todas esas cosas que todas personas que dedican su vida al bien, que se niegan a sí mismos y hacen el bien, aún ellos necesitamos la gracia de Dios. Quizás puedan algunos pensar, bueno, pues yo me porto mejor que el hermano Gaspar. pero, o que necesito menos gracia, no. Es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos, porque ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo, hermanos. Tenemos necesidad de la justicia que es Cristo. No hay diferencia si un pecadito o un pecadote. Todos necesitamos la gracia de Dios. La justicia de Cristo viene a nosotros solamente por medio de la fe, pero no de la fe en Cristo. Pero aquí hay algo bien importante, mire. Como dijo un teólogo de alguien que se llamaba Murhead, la justicia que Dios provee es la suma de todo lo que Dios manda. Todo cumplimiento, todo lo que Él ha decretado, esa es la justicia que Dios proveyó por medio del sacrificio de Jesús. Esta justicia se obtiene, obviamente, por fe en Jesucristo y por medio de sus obras de Él. Mire, en Juan 6:28 dice, cuando le preguntaron a Jesús, a Jesucristo, ¿verdad? Lo de las obras. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel Él envió. Lo vuelvo a repetir. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a que Dios envió. Mire, hermanos, como un predicador bien famoso, que yo sé que todos los que han ido al Ched lo saben, Spurgeon, no es su esperanza en Cristo lo que lo salva, nuestra propia esperanza. Yo tengo esta esperanza que Dios me va a salvar. No es la esperanza, es Cristo, es la persona de Jesucristo. No es su alegría o que me causa un gozo estar alabando a Cristo. No, es la persona de Jesucristo lo que le va a salvar. No sus buenos como se sienta usted cuando viene aquí a adorar a Dios. No es su fe, es Cristo. Es Cristo. La sangre de Cristo es la que nos va a salvar. Todos hemos pecado. Quizás algunos un poco más, vemos cosas terribles, pero todos hemos sido y somos pecadores hasta que aceptamos a Jesús, ¿verdad? Nos ofrecen la salvación, pero ninguno podemos llegar, nadie podemos llegar hasta la gloriosa presencia de Dios por nuestros propios medios.
Pero otra vez, regocíjense, no estamos bajo la ley. Y Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios ha dado y que debemos aprovechar. Es un regalo que por fe podemos recibir. Hermanos y hermanas y los que me ven, si no has recibido ese regalo, ¿por qué no hacerlo hoy? Y los que ya lo recibimos, ¿por qué no renovar esa aceptación? En conclusión, ¿a qué nos invita este largo pasaje de la palabra de Dios, hermanos? Mire, rapidito, primero, a que aceptamos que lo exterior no sea el cristiano. Podemos aparentar de ser piadosos y podemos engañarnos a los demás, engañamos a todo el mundo, pero a Dios nadie engaña. Dios pide pureza de corazón, es el número 1. Número 2, ¿qué más nos dice esto? A que aceptamos el diagnóstico de la palabra que nos ha comprobado. Hermanos, somos pecadores. Como diría mi papá, no le andemos jeteando, somos pecadores. Y no hay ningún bueno. Número 3, que creamos que por amor a nosotros, Dios ha proveído ese medio. Que sabemos todos, Juan 3:16, ¿verdad? Y por favor, acéptelo. Dígale un sí a ese regalo. Número 4, que aceptamos que el único medio para la salvación es la muerte y resurrección de Jesús. Es la fe en Jesucristo resucitado. No hay obra humana, no hay nada que pueda salvarnos. Es la fe en Jesucristo. Y por último, recordemos que nunca es tarde para aceptar la invitación. Nunca es tarde para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nunca es tarde para aceptar el regalo de salvación, porque todavía está disponible. Como cristianos, esa es nuestra gran esperanza. Que hemos sido llamados por nuestro Dios para ser salvos, para algún día compartir con Él en la vida eterna. ¿Y por qué podemos estar seguros de esta invitación? ¿Por qué sabemos que esto es verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y porque Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Oremos. ¡Ay! Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, Padre Celestial, por tu eterna palabra. Gracias porque por tu amor, por amor a tu creación, has provisto de un medio para la salvación humana mediante la obra de Jesucristo. Gracias, Padre, por el regalo de salvación. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nunca cambias. Tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y el mismo que será por la eternidad. Señor, gracias, Jesús, por tu obediencia, porque decidiste hacer la voluntad de tu Padre. Señor, gracias. Amén.